Para hablar de historia de la psicología, debemos remontarnos a las primeras escuelas psicológicas, las cuales le dieron esta mirada de ciencia a la psicología. Entre estas escuelas tenemos a la psicología Wundiana en Alemania, o también conocida como Ganseit, al estructuralismo, que es la psicología Wundiana en Norteamérica, con algunos cambios, y el funcionalismo. Como tenemos aquí en 1879, se constituyó el sistema psicológico wundiano a partir de la instauración del sistema introspeccionista. Esto fue lo que le dio el carácter de ciencia a la psicología. Tenemos que en otoño de 1879 se iniciaron algunos experimentos psicológicos que no eran parte del curso de aquella universidad. Más tarde se comentó que estos experimentos independientes marcaron el establecimiento formal de un laboratorio de psicología. En cuanto al padre de la psicología o el fundador de la primera rama psicológica, como es la psicología fisiológica, es Wilhelm Maximilian Wundt, quien nació en 18 de junio de 1832 en Nicaragua, cerca de Mannheim, y murió el 31 de agosto de 1920 en Grossbotten, próximo a Leipzig, en Alemania. Después de un año de Universidad de Tubinga, pasó a 1852 a Heidelberg, donde se doctoró en medicina en 1856. Como podemos ver, Wilhelm Wundt fue un médico. Ejerció como catedrático principal en 186 disertaciones en Leipzig desde 1876 hasta 1919. Esta Universidad de Leipzig fue fundada en 1409. Era y sigue siendo una de las universidades más viejas de Europa. A finales del siglo XIX, su matrícula de más de 3.000 estudiantes hizo que Leipzig la universidad más grande de Alemania. Bueno, para hablar de la psicología de Wundt también debemos mencionar a James McIntyre, quien fue uno de los primeros en estudiar con Wundt. Extractos del diario de Keitel y muchas de sus cartas han sido publicadas, y esto nos proporciona un recuerdo fascinante de lo que significaba ser uno de los más de 10.000 estudiantes estadounidenses en Europa entre 1865 y 1914, y dan una descripción detallada de cómo se hacía la investigación en el laboratorio de Wundt en Leipzig. En sus carreras posteriores, la mayoría de ellos, como Cattell, estuvieron lejos de ser wundianos, pero recibieron sus grados de fundador de la psicología y formaron un grupo importante de las primeras generaciones de psicólogos. Hagamos ahora una reflexión detallada sobre su maestro, el primer psicólogo del mundo, Wilhelm Wundt. Para hablar de Wundt, nos vamos a centrar en su psicología, la psicología wundiana o el Gansen. Wundt inicia la psicología como una psicofisiología, pero poco a poco va construyendo un genuino sistema psicológico. En este sentido, se separa de consideraciones metafísicas y sustancialistas, enfocando la experiencia inmediata como una serie de procesos. Wundt mantuvo que al respecto que la psicología podía y debía ser experimental, debiéndose centrarse sus investigaciones científicas en estas tres áreas fundamentales, las cuales son analizar procesos de la conciencia hasta llegar a los elementos más simples de su estructura, describir cómo se conectan entre sí dichas unidades para constituir las estructuras básicas complejas y determinar los principios generales de tales conexiones. Por esto se decía que la introducción del introspeccionismo en la psicología hizo de esto una ciencia. Ahora, en cuanto a las características de la psicología wundiana, tenemos que puede decirse que la psicología abundante tiene estas características, según Carpintero en 1986. Es fenomenista, es voluntarista, elementalista o atomista. Y también estructuralista. ¿Qué quiere decir esto? Que mantiene que los procesos complejos son organizaciones totales que derivan de los elementos, poseyendo propiedades peculiares respecto a estos. En cuanto a lo fenomenista, dado que su objetivo de trabajo lo constituyen los fenómenos de la experiencia inmediata entendidos como procesos, rechaza así toda interpretación sustancialista, tanto materialista como espiritualista. En cuanto a lo voluntarista, se destaca en primer término el carácter de proceso dinámico de los fenómenos de la conciencia, donde los procesos volitivos ocupan un papel central para acceder a la síntesis creadora que supone lo psíquico. En cuanto a lo elementalista o atomista, se recurren, ya que esta psicología wundiana recurre a unidades psicológicas últimas e irreductibles para proporcionar una explicación causalista de los procesos complejos de la experiencia inmediata. En cuanto al estructuralismo, la psicología wundiana en Norteamérica, tenemos que esta psicología wundiana fue exportada a Estados Unidos por Titchener, donde la organizó con características particulares.
resaltando al máximo lo experimental y lo atomista, pero obviamente distinta a lo que proponía Wundt. La historia de la psicología suele presentar los sistemas psicológicos de Wundt y Titchener como similares, señalando el estructuralismo del segundo como el verdadero representante estadounidense de su maestro, Wilhelm Wundt. No obstante, sus teorías eran diferentes, que un historiador ha descrito la psicología de Titchener como el espejo equivocado de Wundt. Este historiador era Leavi en 1981. La psicología de Titchener fue más restringida e inflexible que la de Wundt. Titchener excluía el dominio de la psicología, extraía del dominio de la psicología cualquier cosa que no pudiera estudiarse mediante la introspección controlada de forma rígida. También tenemos que Titchener, como se puede deducir, fue un estudiante de Wundt, quien no estaba de acuerdo en algunas de sus enseñanzas. Él tenía más inclinación por los avances de la química y en la física. También descompuso la conciencia en tres elementos básicos: sensaciones físicas, sentimientos e imágenes. Su teoría era que la psicología es descubrir elementos y demostrar cómo podrían combinarse e integrarse. Esto es básicamente la base del estructuralismo. Ahora vamos a dar una pequeña reseña bibliográfica de Edward Bradford Titchener. Nació el 11 de enero de 1867 en Sussex, a unos 95 kilómetros al sur de Londres, y el 3 de agosto de 1927 en Ithaca, Nueva York, murió. Después de graduarse, trabajó en Oxford como un conferencista de divulgación en biología. Por un par de meses publicó 10 trabajos sobre biología y por tanto estaba calificado para hacerlo. Cabe recalcar que Titchener era un catedrático y también era un becario, así que podemos intuir que era una persona muy inteligente. Su bibliografía es de aproximadamente 216 artículos, que incluye 6 libros principalmente, y el más importante es el de la psicología experimental, cuyos 4 volúmenes fueron publicados entre 1901 y 1905. Titchener había aceptado que la psicología de Wundt sin reservas, y en Cornell modeló no solo su psicología, sino su laboratorio y su estilo de vida de acuerdo con los de Wundt. Boring, en 1927, sugirió que Titchener adquirió muchos de sus atributos y características de su maestro. Y estas características obviamente se ven reflejadas en su teoría. Titchener decía que en los postulados de una psicología estructuralista, el objetivo principal de un psicólogo experimental es hacer un análisis estructural de la mente, desenredar los procesos mentales de la madeja de la conciencia. Entonces, de esto podemos sacar que la introspección experimental es el único método adecuado para la investigación psicológica, nunca la observación. Esto siempre y cuando basándonos en el estructuralismo de Titchener. Según Evans y MacLeod, en 1929, el estructuralismo se caracteriza por lo siguiente. 1. Describir los hechos más característicos de la experiencia inmediata. 2. Desarrollar una estructura lógica en la que se ubican tales descripciones. Y 3. Conseguir para la psicología el reconocimiento de ciencia como un lugar dentro de los saberes institucionalizados. Las categorías principales a las que se refiere el objeto de la psicología eran la mente y la conciencia. La mente, por un lado, es la suma de todos los procesos psíquicos que acontecen a un individuo, y por otro lado, la conciencia, suma de todos los procesos mentales que tienen lugar en el aquí, ahora de la conciencia. También tenemos que Titchener desarrolló el sistema wundiano con tales peculiaridades. Esta psicología también se llegó a llamar sistemática en Estados Unidos, debido a todos estos aspectos ya mencionados. Como última escuela analizada en esta parte del video, tenemos al funcionalismo, que vendría a ser otra de las escuelas pioneras de la psicología, pero esta ya en el continente americano. Por eso tenemos que el funcionalismo fue la primera escuela de psicología verdaderamente estadounidense. El estructuralismo y la Gestalt fueron escuelas influyentes en Estados Unidos, sin embargo, estas eran importadas del extranjero. El funcionalismo fue estadounidense, sus orígenes, aproximación y carácter. Este también tiene una fuerte conexión con el espíritu pragmático de los norteamericanos y con el evolucionismo, habiendo encarado también en el campo de trabajo de la psicología como un conjunto de funciones biológicas nacidas para la adaptación y la supervivencia. Aquí se puede ver claramente este espíritu pragmático, este espíritu que se enfoca en lo práctico. Y bueno, uno de los precursores del funcionalismo, William James, insistía en que la consistencia humana se había originado para el logro de una mejor adaptación al entorno, elevando así las probabilidades de supervivencia.
También es necesario mencionar que los funcionalistas aceptan la introspección como método de trabajo, pero con ingredientes fenomenológicos. No descartaban ni la observación ni la experimentación, pero sí mostraban su interés por los fenómenos mentales de la conciencia como un todo. Es necesario mencionar uno de los máximos influyentes, como lo acabo de mencionar, William James, quien fue un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en Harvard. Aquí fue profesor de psicología, así como fundador de esta psicología funcional. Nació un 11 de enero de 1842 y falleció un 11 de agosto de 1910 en New Hampshire, Estados Unidos. Es uno de los precursores, como ya mencioné, del funcionalismo, acentuando la importancia de la emoción proioceptiva, información que se origina desde la musculatura esquelética, sobre todo desde el sistema somático facial y también desde las vísceras. Su, su apego hacia este binomio formado entre la filosofía y la psicología, dos disciplinas que en el siglo XIX aún no se habían separado del todo y que por aquella época estudiaban los asuntos relacionados con el alma y el pensamiento. Esto fue lo que le hizo estudiar esta rama de las ciencias y no irse por la medicina como ya vimos en anteriores precursores de las escuelas psicológicas. Bueno, y aquí hay una frase muy interesante de William James, la cual dice: la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones, donde los fenómenos son la experiencia consciente y las condiciones del cerebro. Ahora, como características del funcionalismo, tenemos que los funcionalistas, como ya mencioné, aceptan la introspección como un método de trabajo, pero con ingredientes fenomenológicos, no descartando la observación y la experimentación, mostrando así su interés por los fenómenos mentales de la conciencia como un todo. Para funcionalistas, especialmente como James, lo que contaba era los problemas mentales, porque que estos problemas mentales poseyeran una relevancia práctica y utilitaria, sin que hubiera partido para ello de una reflexión epistemológica profunda respecto al objetivo y los métodos de estudio de la psicología. Los principales puntos prácticos pragmáticos de la psicología funcionalista son que esta psicología está interesada por las operaciones mentales y no por los elementos de la conciencia, tratando de establecer como el cómo y el para qué de esta. La psicología funcional se ha de detenerse como una ciencia de las utilidades fundamentales de la conciencia. Aquí se ve claramente de nuevo el ámbito pragmático. Y el funcionalismo es un enfoque psicofísico que constantemente reconoce la importancia esencial de la relación mente-cuerpo, este dualismo. Aquí en las imágenes también podemos ver otro de los grandes influyentes de, de esta psicología funcionalista, como es Dewey. Él insiste en que el arco reflejo no puede ser descompuesto en una secuencia de elementos simples e independientes, sino que tal arco o acto constituye un eslabón unitario y coordinado con una ininterrumpida cadena de otros eslabones similares, finalizando cuando termina la actividad. Él también enfatiza en que se rechaza el fraccionamiento, sensación, idea, respuesta, entendiendo la actividad del organismo como un todo, como un proceso global y continuo. También los funcionalistas redefinieron los fenómenos psíquicos que los estructuralistas habían determinado y pusieron unos nuevos sobre el tapete. Mencionando algo más sobre William James, como ya dije, es uno de los precursores del funcionalismo, asentando la importancia para la emoción perceptiva. También propuso en un primer plano que la emoción era un sentimiento de cambios corporales que siguen a la percepción del estímulo excitador y no al contrario. En cuanto a la metodología, los funcionalistas no tuvieron reparos en admitir la introspección como una vía de estudio apropiada, aunque la enriquecieron un poco, incluyendo ciertos ingredientes fenomenológicos. A la par, negaron el privilegio de considerarla como un método único, como, como lo hacían los estructuralistas o también en la psicología Hansen. Los psicólogos funcionalistas recurrieron a un eclectismo metodológico cuando las necesidades del problema lo exigían, lo que trajo consigo una abertura hacia la observación, la experimentación, la visión y la comparativa genética. También entre los autores pioneros tenemos a Granville Stanley Hall, quien nació en 1844 y falleció en 1924, George Trumbull Ladd, quien nació en 1842 y falleció en 1921. También aquí hay influencias de James McKean Cattell, quien nació en 1860 y falleció en 1944. Y también tenemos los principales consolidadores del movimiento funcionalista, quienes son el ya mencionado James
James John Dewey, quien nació en 1859 y falleció en 1952, Angel Woodward y Harvey A. Carr. Los funcionalistas insistían en su interés por lo global interactivo del organismo, por lo adaptativo, lo que se entiende que el cuerpo teórico y la metodología estructuralista esterilizaban la psicología, así que se puede decir que estas escuelas estaban enfrentadas. Y bueno, aunque sí, gracias a esto sobrevivieron algún tiempo al budismo, aunque muy pronto el movimiento conductista se hará dueño y señor de la academia, como ya se mencionará en las siguientes diapositivas. Como podemos ver, los orígenes de la psicología vienen desde la psicología, desde la psicología fisiológica con Wundt, en Alemania, también conocida como la psicología Ganzeit, y el hecho fundamental para que esta psicología haya nacido es la creación de este laboratorio de experimentos en la Universidad de Leipzig en 1879. Así que estas serían las, digamos, tres primeras escuelas pioneras de la psicología. Estas tuvieron gran influencia para que la psicología se le conozca desde aquellos tiempos como una ciencia. La fenomenología. El término fenomenología procede de Lambert, Kant y Hegel, pero la concepción de la misma, tal como se utiliza en el siglo XX, se debe a Husserl, acogiendo un acercamiento metodológico particular que persigue un análisis descriptivo de los fenómenos mentales, tratando de acceder a sus últimas esencias. En efecto, la aportación decisiva husserliana fue la sistematización del análisis fenomenológico como exploración descriptiva ordenada y libre de procesos de la concepción de la conciencia, subrayando sus elementos intencionales en el sentido de Brentano, aunque con ciertas matizaciones. En tal perspectiva se rechaza el asociacionismo, mecanismo y positivismo wundianos. La corriente fenomenológica tomó cuerpo académico en Alemania, tras la desaparición del wundismo, el advenimiento del nazismo y la emigración de los gestaltistas, adueñándose de la mayoría de las cátedras universitarias de psicología, dado que estaban insertas en departamentos de filosofía que siempre han mostrado más apertura a lo fenomenológico que las instituciones comprometidas con la ciencia. Entre las escuelas con las que la psicología tuvo que enfrentarse en sus fases de nacimiento y asentamiento estuvieron la psicología del acto de Brentano, la psicología comprensiva de Dilthey y la psicología fenomenológica de Husserl. Brentano en 1874 publicó en Viena La psicología desde el punto de vista empírico, obra que aparece en el mismo año del segundo tomo de los Principios de psicología fisiológica de Wundt, donde define la psicología como una ciencia descriptiva de los actos psicológicos, que se caracterizarían por su intencionalidad, siendo esto una conciencia acerca de actos y no de contenidos directamente puestos en marcha por el objeto. Este factor era decisivo para diferenciar el estudio del hecho psíquico del estudio del hecho físico. En el primer caso estaríamos ante la consideración de un conjunto de relaciones intencionales y no ante un mero conjunto de representantes del mundo externo, lo que estaba en notoria contradicción con el criterio de Wundt. La psicología comprensiva emergió de la psicología con su máximo líder Dilthey, quien consideró que la psicología había que entenderla como una ciencia del espíritu y no como una ciencia de la cultura. Los primeros planteamientos del enfoque de Dilthey aparecen en 1856, en el ensayo sobre Novalis, hablando aquí de su deseo de construir una psicología real que se ocupe de ordenar los componentes de nuestra alma, captando el sentido de sus conexiones íntimas, el significado histórico y vivencial de su existencia. Ya en Acerca del estudio de la historia de las ciencias del hombre en 1875, concreta la imposibilidad de conocer al individuo humano prescindiendo de su mundo histórico, de su biografía. Cuando escribe la Introducción a las ciencias del espíritu en 1883, las ideas de Dilthey están muy pocas precisadas, quedando definitivamente organizadas en ideas sobre una psicología descriptiva y analítica, en 1984 y en el mundo histórico en 1910, donde es evidente su compromiso psicológico con la comprensión vivencial, dado que entiende que la vida psíquica humana solo es susceptible de esta. La reflexología. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Iván Sechenov e Iván Pavlov desarrollaron en Rusia la reflexología, trabajo enmarcado dentro del modelo asociacionista. La escuela reflexológica centra sus estudios en los reflejos y en los procesos neurales superiores como fundamento básico de la conducta. La reflexología fue importante por su influencia sobre el conductismo,
por sus propias ideas fisiológicas, psicológicas y metodológicas. Prima lo objetivo sobre lo subjetivo, por lo que se conoce también como psicología objetiva. La unidad conceptual de la que partieron los integrantes de esta escuela fue el reflejo, en el marco del reduccionismo ontológico, metodológico, epistemológico e ideológico de la Escuela Fisiológica de Berlín. Rompió con los presupuestos vitalistas y dualistas tradicionales en la explicación de la vida, para promover la búsqueda de sus fundamentos fisio-químicos, aunque limitándose al terreno de la filosofía. El concepto de reflejo fue central y fue introducido por René Descartes, abriendo así una perspectiva positivista al estudio de los actos animales y de ciertos actos humanos, los involuntarios o automáticos. Descartes defendió la presencia tanto de reflejos innatos determinados por la autonomía del cerebro y de ideas innatas. Esta fue adoptada posterior por Ivan Pavlov. En el año 1929 se hunde la reflexología y da paso a la denominada pedagogía, a mano de Pavlovsky. A partir de ella se interesaron por los aspectos evolutivos de la conducta, las diferencias individuales y la defectología. Se instaura tres factores como principio nuclear del desarrollo humano: determinantes sociales, condiciones de vida y la educación. Asociacionismo de Thorndike. Thorndike conceptualizaba el aprendizaje como el resultado del ensayo y error, seguido por el éxito accidental en el que no es necesaria la participación de ninguna forma abstracta de pensamiento. Es decir, es una conexión estímulo-respuesta en lugar de una conexión estímulo-estímulo como lo proponía Pavlov. Para Thorndike, el aprendizaje se podía explicar a partir de tres leyes fundamentales: la ley del efecto, la ley del ejercicio y la ley de pertenencia, que fueron definidas en inicios del XX siglo. Ley del efecto, hoy denominada refuerzo, postula que el aprendizaje se da gradualmente en función del refuerzo o castigo, es decir, de diferentes respuestas dadas en una situación. Aquellas que se acompañen o estén seguidas de una recompensa se asociarán más firmemente con la situación, aumentando la probabilidad de que se repitan en el futuro. Por el contrario, en aquellas respuestas que se acompañen o estén seguidas de un castigo, la conexión con la situación se debilitará, disminuyendo la probabilidad de aparición de la misma en el futuro. Por definición, un refuerzo siempre aumenta la probabilidad de aparición de la respuesta y un castigo siempre disminuye la probabilidad de la aparición de la respuesta. Thorndike enfatizaría el efecto de refuerzo en la asociación estímulo-respuesta y eliminaría la importancia del castigo en el aprendizaje, ya que distintos experimentos demostraron que este no debilita la asociación estímulo-respuesta. Esta ley es uno de los principales legados de Thorndike a la psicología. Ley de ejercicio. Plantea que la conexión entre una respuesta y una situación será más fuerte mientras más veces se dé la asociación. Posteriormente, Thorndike eliminó esta ley a partir de las observaciones que indicaban que la repetición no produciría ningún aumento en el fortalecimiento de dichas asociaciones. Ley de la pertenencia. Las respuestas que el sujeto aprende son aquellas que más relevantes para el sujeto y más naturales para la situación. Conclusión. Las escuelas psicológicas son las grandes teorías de la psicología que han influido durante determinados periodos de tiempo en los diferentes personajes presentados, y ha llegado hasta la actualidad. También nos muestra cómo fue su desarrollo, los diversos procesos, debates y cambios en sus teorías que han tenido para conseguir el objetivo de su estudio, y que han construido las bases para comprender el pensamiento y el comportamiento humano. Asociacionismo de Thorndike, conductismo. Thorndike publicó por primera vez su clásico de inteligencia animal en 1898. En él había elaborado una teoría de aprendizaje en la cual la conducta animal se explica por medio de la formación y supresión de conexiones neurales como respuesta ante un estímulo, más que como la cognición que implica una asociación de ideas. Planteó dos leyes del aprendizaje, ejercicio y efecto. Sostuvo que parecidas situaciones producirán respuestas parecidas en los mismos organismos y que si la misma situación produce en el mismo animal dos respuestas distintas, el animal debe haber cambiado. La misma causa produce el mismo efecto. La ley del efecto plantea que mayor satisfacción o insatisfacción, mayor será el reforzamiento o debilitación del lazo. Las experiencias satisfactorias tienden a ser retenidas y las que molestan eliminadas. La ley del ejercicio: cuanto más frecuente, reciente y vigoroso sea el lazo en juego, más efectivamente impreso queda en el organismo. También planteó satisfacientes y molestadores.
Satisfactorio no equivale a placer sensorial, ni molesto, equivale a dolor, siendo el dolor meramente uno de los molestadores en la serie. Ni tiene por qué ser necesaria e inevitablemente molestar. Aunque los experimentos de Thorndike se limitaron a los animales, amplió su teoría para explicar también la inteligencia humana. Con el tiempo reconoció diversas dimensiones y tipos de inteligencia, así como el principio que denominó de pertenencia. Esto es que uno aprende más rápidamente cuando las cosas se consideran conectadas o que van juntas. Transferencia de entrenamiento Thorndike y Woodward 1901. Cuando los elementos de una función aprendida son idénticos a los necesarios en otra función que tiene que aprenderse. Con todo esto podemos concluir que el conductismo logró cambiar el propósito principal de la psicología hacia las soluciones de verdaderas problemáticas relacionadas con la conducta humana. Como el aprendizaje es una forma de modificación de conducta, los procedimientos de modificación de conducta desarrollados por los conductistas, muchos de los aprendizajes que realizamos los seres humanos pueden explicarse mediante las teorías conductistas. En este sentido, las esencias en la adquisición del conocimiento, que consisten en aprender a establecer relaciones generales que nos permiten ir engarzando unos conocimientos con otros. Asociacionismo de Thorndike, conductismo. Neoconductismo y sus tres grandes representantes. Primero, B.F. Skinner, 1904-1990, seguido Edward James Tolman, 1886-1959, y Carl Leonard Hull, 1884-1952. Skinner fue el fundador del neoconductismo. Señala que el aprendizaje explica la conducta y el aprendizaje por su parte está controlado por los reforzadores. Solo la conducta observable y medible puede sentar las bases para predecir, explicar y controlar la conducta. La situación específica determina la respuesta. No toda la gente reacciona del mismo modo frente a una situación dada. Tolman es el responsable de la primera propuesta neoconductista de carácter lógicamente metodológico, estimando algunos que es un precursor del cognitivismo. Así concluimos que Tolman intentaba demostrar que el propósito y la cognición eran reales, y Hull y sus seguidores respondían intentando demostrar los fallos de la demostración de Tolman. Ambos querían formular teorías científicas de aprendizaje y la conducta que pudiesen aplicar el método a todos los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Los dos perseguían ese objetivo teorizando y experimentando con ratas. Propiedades descriptivas y definitorias en sí mismas. Tolman había delimitado que la conducta era en función de 5 variables. E representa los estímulos ambientales, D la presión fisiológica de las pulsiones, H la herencia, T el adiestramiento, A la madurez. En 1938 fueron revisadas estas variables y se agruparon en 2 categorías. Primero, las variables de diferencia individual. H igual herencia, A igual edad, T igual adiestramiento previo, C algunas condiciones fisiológicas. La segunda, M, la situación de la presión fisiológica en un momento dado. G, la adecuación del objeto meta que define el incentivo. E, los estímulos del ambiente. R, los tipos de respuesta motora requeridos por la situación. Hull investigó en los terrenos de los test de aptitudes 1928 y el de la sugestión y la hipnosis y sugestibilidad 1933. Partiendo de este último trabajo de las perspectivas del condicionamiento clásico, señala una teoría de la conducta de acuerdo con la estructura lógico-formal de un sistema proporcional hipotético-deductivo. El modelo estímulo-organismo-respuesta de Hull incluye una serie de variables independientes, unas variables intermediarias, constructos, símbolos o hipotéticos, y unas variables dependientes o elementales conductuales, relacionándolas entre sí funcionalmente para explicar la aparición pública de una u otra conducta. Aquellas respuestas que eliminan las necesidades se aprenden y manifiestan en las ocasiones en que el estado de necesidad reaparezca, recibiendo el nombre de hábitos. Respecto al tema incentivo, la tendencia reactiva o potencial de evocación de respuestas se consideraba fruto de un producto entre el hábito y la pulsión. La intensidad del hábito había de depender del número de intentos reforzados, así como de la dilatación temporal con una que la teoría de la Gestalt mantiene 3 grandes representantes. Max Wertheimer, 1880-1943, Wolfgang Köhler, 1887-1941, Kurt Koffa, 1886-1941. Su campo de trabajo es la percepción a partir de leyes empíricas, memoria, procesos de aprendizaje, conducta, personalidad y sociedad. Wertheimer es el iniciador de esta corriente. En 1922 manifestó que la teoría de la Gestalt se fundamenta en totalidades, las cuales no vienen determinadas por sus elementos individuales, sino que los procesos particulares se hallan determinados por la naturaleza intrínseca del todo.
Kuller, por su parte, mantuvo que la biología y la psicología podrían beneficiarse teóricamente de las aportaciones de la física en lo referente a los campos dinámicos de las fuerzas. Koffa, 1935, delimitó el concepto de Gestalt como el intento de encontrar todos funcionales coherentes dentro de la masa de fenómenos, tratarlos como realidades primarias completas y entender tanto el comportamiento de estos todos como el de sus partes, más a partir de leyes parciales. Mantiene sus principios fundamentales: principio de isomorfismo, ley de organización o de la estructura, ley de la pregnancia o la buena forma. También mantiene principios de agrupación como son la proximidad, semejanza, continuidad e inclusión. Y los principios rectores de la organización, figuras que son pregnancia, cierre, orientación, tamaño relativo, simetría, lo envolvente y lo transparente. Con esto concluimos que la teoría de la Gestalt plantea que el significado de un objetivo estructurado no depende de sus elementos constructivos específicos, sino que es el resultado de investigaciones en el campo de la psicología, la lógica y la epistemología. Su principal aporte, hacer que la ciencia tomara en cuenta el mundo cotidiano y en dicho proceso el hombre ganara una comprensión más profunda y exacta de su esencia. Psicología del campo. Kurt Lewin, 1890-1947. Este psicólogo creó la teoría de campo, entre otras, poniendo la atención a las interacciones de los grupos con el ambiente. Sus estudios sirvieron para que se le considerara uno de los padres de la psicología social. Kurt Lewin nació en Prusia, lo que hoy se conoce como Polonia. Posteriormente, su familia se mudó a Alemania, donde Kurt estudió medicina y biología, aunque acabara interesándose más por la psicología y la filosofía. Desde Alemania, Kurt fue enviado a luchar en la Primera Guerra Mundial y ahí fue herido. Cuando regresó, empezó a trabajar en el Instituto Psicológico de Berlín, con el alzamiento nazi. Kurt decide irse de Alemania y acaba por establecerse en Estados Unidos, donde impartirá clases en diferentes universidades. Encontró una teoría que podía usar, la teoría de campo. Para integrarla en la psicología, optó por estudiar los comportamientos sin aislarlos de su contexto natural. Por ello se centró en el estudio de los grupos. Sus estudios establecieron el precedente de lo que sería la psicología social y la psicología de las organizaciones. Sus experimentos giraron en torno a la psicología de los grupos, las dinámicas de cambio organizativo y el liderazgo. La teoría de campo. Tomando la teoría de campo de la física, Kurt Lewin estableció dos condiciones básicas para su teoría de campo. La primera es que la conducta ha de deducirse de una totalidad de hechos coexistentes. La segunda dice que esos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico. El estado de cada una de las partes del campo depende de todas las otras. El comportamiento, en su opinión, no depende ni del pasado ni del futuro, sino de los hechos y acontecimientos actuales y de cómo los percibe el sujeto. Los hechos están interconectados y constituyen un campo de fuerzas dinámico que podemos denominar espacio vital. Por tanto, el espacio vital o campo psicológico de fuerzas vendría a ser el entorno que engloba a la persona y su percepción de la realidad próxima. Se trata en definitiva de un espacio subjetivo propio que recoge la forma en la que miramos el mundo con nuestras aspiraciones, posibilidades, miedos, experiencias y expectativas. El enfoque de la teoría de campo de Kurt Lewin permite estudiar nuestro comportamiento con una perspectiva de totalidad sin quedarnos en un análisis de las partes por separado. La influencia del campo psicológico sobre la conducta es tal que Lewin considera que llega a determinarla si no hay cambios en el campo. No habrá cambios en la conducta. Para Lewin, la psicología no debía centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si éstas fuesen dos piezas a analizar de forma separada, sino que hay que ver el modo en el que se afectan entre sí en tiempo real. Variables relevantes. Como en un campo de fuerzas, todas las partes se afectan entre sí. Para comprender nuestro comportamiento hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en tiempo real en él. Para explicarlo, Lewin introdujo tres variables que consideraba fundamentales. Estas son las siguientes: la fuerza, que es la causa de las acciones, y la motivación. La tensión es la diferencia entre las metas propuestas y el estado actual de la persona. Y la necesidad
es aquello que inicia las tensiones motivadoras. Lewin afirma que la teoría del campo determina cuáles son las conductas posibles y cuáles las imposibles de cada sujeto. A continuación vamos a hablar sobre la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias, es decir, procesos que históricamente se han entendido como privados y fuera del alcance de los instrumentos de medición que se han venido utilizando en estudios científicos. Para explicar los orígenes de la psicología cognitiva hay que retroceder a mediados del siglo pasado. La psicología cognitiva y la metáfora computacional. Si en la primera mitad del siglo XX las escuelas dominantes en el mundo de la psicología eran la psicodinámica, iniciada por Sigmund Freud, y la conductista, a partir de los años 50, el mundo de la investigación científica empezó a vivir una época de cambios acelerados ocasionados por la irrupción de los progresos en la construcción de ordenadores. A partir de ese momento empezó a ser posible entender la mente humana como un procesador de información comparable a cualquier ordenador, con sus puertos de entrada y de salida de datos, partes dedicadas a almacenar datos, memoria y ciertos programas informáticos encargados de procesar información de tal manera adecuada. Esta metáfora computacional serviría para crear modelos teóricos que permitiesen formular hipótesis e intentar predecir el comportamiento humano hasta cierto punto. Nacía así el modelo informático de los procesos mentales muy utilizado en la psicología al día de hoy. Se considera que la psicología cognitiva nació como fruto de esta etapa de reivindicaciones a favor del estudio de los procesos mentales cuando Jerome Bruner y George Miller fundaron el Center for Cognitive Studies de Harvard en el año de 1960. Poco más tarde, en 1967, el psicólogo Ulrich Neisser aporta una definición sobre lo que es la psicología cognitiva en su libro Cognitive Psychology. En esta obra explica el concepto de cognición en términos computacionales como un proceso en el que procesa información para poder usarla más adelante. Psicología sistémica. La psicología sistémica aplica la teoría general de los sistemas a cualquier área, la educación, las relaciones familiares, la gestión emocional, etc. En el ámbito de la psicología coexisten varios tipos de terapia, cada una de ellas con sus ventajas y sus inconvenientes. Antes de decantarnos por una o por otra, hay que saber su funcionamiento y para quién o para qué está dirigida. La psicología sistémica está basada en la teoría general de sistemas de Carl Ludwig von Bertalanffy, que empezó a desarrollarse a mitad del siglo XX. Esta teoría estudia la comunicación y las relaciones sociales como un sistema global, dado que muchos conflictos emocionales nacen a raíz de la socialización. La psicología sistémica analiza los problemas en su totalidad y se focaliza en comprender y modificar las dinámicas en las relaciones interpersonales. Los inicios de esta terapia también se asocian a Gregory Bateson, antropólogo. Junto a sus investigadores, se propusieron analizar el sistema de comunicación de las familias que padecen esquizofrenia. La terapia se empezó a poner en marcha en los hogares de familias que convivían con una persona enferma con una psicopatología complicada. A medida que las bases de la terapia sistémica se desarrollaron, empezaron a trabajar también con aquellas personas que presentaban otros problemas psicológicos. Principios de la psicología sistémica. La teoría general de sistemas. La psicología sistémica considera el sistema como un todo, pues el todo es mayor que la suma de sus partes, es decir, pone énfasis en todas las cualidades que resultan de la interacción de los diversos elementos del sistema. Entendemos sistema por familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etc. Lo importante, pues, es la relación generada a raíz de la interacción de las personas. Los roles de las personas, así como sus comportamientos, están determinados por unas normas que forman parte del sistema y condicionan la interacción. Origen multicausal. La psicología sistémica
sistémica tiene una perspectiva circular y causal, es decir, sin marcadores lineales que limiten el estudio. Existen diversos factores causales y cada acción y reacción cambia con la naturaleza del contexto. Por ejemplo, ante un mismo acontecimiento, varios miembros de un grupo reaccionan de forma diferente, modificando la situación final. La visión circular de la psicología sistémica hace referencia a que el comportamiento de un individuo influye en las acciones de otros, así como las acciones de los demás influyen en la conducta del individuo. La comunicación como epicentro. Paul Watzlawick fue otro de los grandes exponentes de la psicología sistémica. Su aporte tuvo relevancia al introducir la teoría de la comunicación como un factor clave para llevar a cabo el proceso terapéutico. La comunicación, pues, es un ingrediente que hay que analizar y por ende trabajar para mejorar. Como conclusiones, podemos decir que Lewin afirma que la teoría del campo determina cuáles son las conductas posibles y cuáles las imposibles de cada sujeto. El conocimiento del espacio vital nos permite predecir razonablemente qué hará la persona. Toda la conducta, o por lo menos toda conducta intencional, es motivada. La impulsan tensiones, la mueven fuerzas, la dirigen valencias y tienen metas. Cabe destacar que ni el paradigma cognitivista ni por extensión la psicología cognitiva están libres de críticas. Las investigaciones realizadas en el seno de la psicología cognitiva reposan sobre varios supuestos que no tienen por qué ser ciertos, como por ejemplo la idea de que los procesos mentales son algo distinto a la conducta y que lo primero causa lo segundo. Por algo es que aún a día de hoy existe el conductismo o un descendiente directo de esto. Más bien, no solo no ha sido totalmente asimilado por la escuela cognitiva, sino que además la critica duramente. En cuanto a la terapia sistémica breve, este es un modelo fruto de la psicología sistémica que tiene por objetivo ayudar a individuos, familias, parejas o grupos de personas a alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. La intervención consiste en una serie de procedimientos y técnicas con un enfoque práctico. Se centra en identificar patrones disfuncionales y en el comportamiento del individuo o del grupo y redirigirlos hacia un equilibrio.